Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Es momento de analizar, porque lo estábamos dejando un poco de lado, cuál es la situación laboral de muchos jóvenes en nuestro país. Muchos de ellos sabemos que han dejado de estudiar. Algunos se pagaban la universidad o el instituto porque trabajaban a medio tiempo, pero cuando llegó la pandemia e inició este proceso de confinamiento, perdieron su trabajo, cayeron sus ingresos y muchos de ellos dejaron de estudiar. ¿Cuánto se ha alterado el mercado laboral a raíz, sobre todo en los jóvenes, a raíz de esa situación crítica que todavía estamos pasando? Vamos a conversar sobre este tema con María José Gómez. Ella es directora de la Fundación Forge para Perú y Colombia. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy excelente de hablar aquí con ustedes. En principio, María José, ¿cuál es el panorama del mercado laboral en estos momentos en el Perú? A ver, en términos generales, ¿no? Si no hablamos solamente de jóvenes, lo que encontramos es que ha ido habiendo una recuperación en términos generales del empleo desde, bueno, hubo una caída en la pandemia y ahora ha habido una recuperación. Especialmente de hombres. O sea, en el caso de las mujeres todavía estamos unos puntos por debajo de las cifras en las que estábamos antes de la pandemia, ¿ya? Eso por un lado. Por otro, si uno mira un poquito más de cerca, vemos que esa recuperación de empleo ha sido en empleo informal, ¿no? O sea, el empleo informal tiene cifras más elevadas de las que tenía antes de la pandemia y, sin embargo, en el empleo formal vamos todavía despacito, ¿no? Es el empleo formal el que necesitamos reactivar, porque ya hemos visto lo que ocurre, si no, cuando una pandemia, una enfermedad, de pronto las economías se quiebran. Ajá. Ahora, María José, ¿cuántos jóvenes en el país en estos 2 años, 2020-2021, perdieron su trabajo y no han podido nuevamente regresar al mercado laboral o a encontrar un trabajo? Pues nuevamente el panorama de los jóvenes es bien particular porque ha habido siempre una situación compleja, ¿no? El desempleo juvenil era 4 veces mayor al desempleo de la gente adulta, ¿no? Menos experiencia, menos skill, menos habilidades, etcétera. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Que la recuperación de empleo en el último reporte que ha sacado el INEI ha sido más alto que en el resto de grupos etarios. No quiere decir que ahora ya no es 4 veces menos el empleo de jóvenes, sino que la recuperación del empleo juvenil ha sido más rápida que la de otros grupos etarios, otras franjas de edad, que tiene mucho sentido, porque ¿quién podía salir a trabajar sin que su salud, en caso de contagiarse, tuviera grandes riesgos? Pues era la población joven, ¿no? Entonces ha sido la gente joven, la gente más grande o con alguna enfermedad, o mujeres que estaban a cargo de las criaturas en casa, son quienes se han quedado trabajando en el hogar o encerradas en casa, y la gente joven en general es quien ha salido a trabajar. Ajá. Ahora, ¿en cuánto tiempo podríamos ver cierta recuperación en este grupo etario, María José? Mira, pues como en todos, lo que necesitamos para que, por decirlo muy simple, para que la gente tenga trabajo, lo que necesitamos es que haya empresas que necesiten contratar gente. Ajá. ¿No es cierto? Y para eso las empresas requieren tener mucha claridad sobre el futuro, sobre posibilidades de inversión, requieren unos mínimos de estabilidad, ¿ya? Para tener claridad sobre si van a poder producir más o no, si va a haber más importaciones o no, y con esa claridad las empresas pueden tomar decisiones que afectan tremendamente a la productividad del país y por lo tanto a la competitividad, y que de eso depende el empleo, ¿no? De que se requiera mano de obra, de que se requieran profesionales para desempeñar labores o que no. Entonces, el punto fundamental y principal es ese, el que se genere el empleo. Y el segundo, que ya no es menor, y de eso sí depende del trabajo que se haga ya a nivel ejecutivo desde las organizaciones y demás, es desarrollar programas de empleo juvenil que estén enfocados en el desarrollo de competencias, esas competencias específicas que están buscando las empresas y que hoy de todas maneras incluyen las competencias digitales. Ahora, María José, muchas personas de repente nos están viendo en casa y dicen, pero ¿cuál es el impacto, ¿no?, de que varios jóvenes, entre ellos cierta mayor cantidad de mujeres que varones, pero ¿cuál es el impacto, Valeria? ¿Cómo me va a afectar a mí, al país económicamente, que esos jóvenes en estos momentos no tengan un empleo adecuado? ¿Cuál va a ser el impacto a largo plazo, mediano plazo, María José, de que estos jóvenes no tengan, un trabajo, un empleo adecuado, no tengan ingresos y les sea muy complicado, ¿no?, entrar nuevamente al mercado laboral?
Bueno, uno, ¿qué caminos alternativos quedan en ese caso, ¿no? Y lo que supone entonces como costo social también, porque igual las personas, los y las jóvenes van a necesitar ingresos, eso por un lado. Pero por el otro, cuando una persona trabaja, consume, y cuando consume, está pagando impuestos, ¿ya? Si vemos la pirámide poblacional de Perú, que es muy distinta a las pirámides de otros países, lo que vemos es que la base más amplia de la pirámide de población son los jóvenes en el país. ¿Ya? La franja más amplia. ¿Qué significa? Que tenemos un bono demográfico que es importantísimo que podamos aprovechar, porque ya el resto, quienes nos vamos haciendo viejitos poco a poco, ¿quién se va a hacer cargo de nuestras pensiones si no tenemos quien esté trabajando y contribuyendo por ellas, ¿no? Aparte que, por supuesto, es un derecho y que los chicos y chicas tienen muchas ganas de trabajar y no podemos desperdiciar ese potencial humano porque no estemos sabiendo desarrollar programas adecuados de empleo juvenil. Y de no ocuparnos de estos temas, María José, vamos a estar condenados prácticamente a arrastrar estos niveles altos de informalidad, ¿verdad? Por años. Bueno, hemos estado muchos años con niveles de informalidad muy alta, ahora se ha incrementado, ha habido esfuerzos por reducirla, han tenido resultados escasos los últimos 15 años y ahora nos encontramos con que la informalidad no solamente no se reduce, sino que se ha incrementado, pero algo que es muy importante es en jóvenes de bajos recursos económicos, que es donde deben ir dirigidos los programas sociales de juventud, la posibilidad de tener un empleo formal es de un 4%, es decir, el 96% de jóvenes que pertenecen a familias de bajos recursos económicos están destinados a trabajar en un empleo informal. Cuando uno entra en un empleo informal es muy difícil ya salir de ahí, ¿no? Y encontrar otra ruta. Entonces necesitamos poder cortar eso, reducir las cifras de empleo informal y confiar en el desarrollo de carrera y potencial de los y las jóvenes del país, que son la generación más preparada de la historia. 96%. Así es, si tenemos un 80% de informalidad en el país cuando hablamos de jóvenes, pero si hablamos de jóvenes que pertenecen a familias de bajos recursos económicos, wow, es el 96%, chicos y chicas. Entonces, la cifra es tan impresionante que dices, naces en una familia de bajos recursos económicos. Exacto. Y porque no tienes contactos, porque vives lejos, porque no tienes una educación pertinente, porque nadie te da una primera oportunidad. Qué difícil es que puedas acceder a un empleo donde tengas seguro, donde tengas vacaciones, donde tengas CTS. Y ocurren situaciones como una pandemia o de pronto a una persona de la familia le da diabetes o le da hipertensión y toda la economía familiar se quiebra, ¿no? Es un círculo vicioso permanente donde mantenemos a la gente en la pobreza. Sí, ahora, ¿cómo vamos, digamos, a nivel regional, María José? ¿Has hecho esa comparación? ¿Cómo está, por ejemplo, la situación de Colombia a diferencia nuestra? Ya, Colombia lo que ocurre, bueno, yo estoy a cargo de la Fundación Fortune Perú y también en Colombia, entonces ahí vamos viendo la evolución de los dos países. Colombia lo que ocurre es que partía con unas cifras de informalidad mucho mejores, ¿no? Mucho más positivas. Tienes más de la mitad de la población trabaja en un empleo formal y además Colombia es un país que se ha puesto muy a la vanguardia en el tema de tecnología. Entonces, los y las jóvenes están desarrollando muy bien y las empresas y las instituciones de gobierno incluso se están modernizando mucho a nivel tecnológico y el desarrollo de esas competencias está dando empleos no solamente en Colombia, sino también en el extranjero, porque hoy te contratan para trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, si uno ve las estadísticas de la región de los años de pandemia, vemos que no ha habido ningún país que haya tenido una caída tan grande en empleo como Perú, pero tampoco ha habido ningún país con una recuperación tan rápida. Ya, aún así, todavía tenemos países que, bueno, que nos sacan la delantera, que tienen mucho que ver también con temas de vacunación, exacto, con estabilidad económica, bueno, con temas que son ya inherentes al país, ¿no? A la cultura del país. Bien, María José, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, directora de la Fundación Forge para Perú y Colombia. María José estuvo con nosotros, María José Gómez estuvo con nosotros explicándonos cuál es el panorama y cómo se está estructurando nuevamente este mercado laboral de jóvenes que para poder trabajar y generar ingresos necesitan un lugar donde